Bienvenidos alumnos herrerianos a esta nueva clase de química. Hoy vamos a ver un tema muy importante que cada instante pregunta en los exámenes de admisión. Sobre todo viene a ser un lenguaje universal para todos nosotros, en la cual estamos hablando del tema nomenclatura inorgánica. Cuando nosotros hablamos de la nomenclatura inorgánica, ¿en qué consiste? Consiste en nombrar los compuestos y su formulación respectiva. ¿Y la formulación respectiva a qué se refiere? A los estudios del estado de oxidación. Y cuando nosotros hablamos del estado de oxidación, ¿qué nos dice, qué nos informa? El estado de oxidación es la carga real o aparente que se genera a partir de la ruptura de los enlaces. Pero hablar de la nomenclatura inorgánica es hablar un tema muy extenso, y es por ello voy a hablar de la función química inorgánica. Dentro de ello vamos a ver tres capítulos muy importantes. Hoy vamos a ver óxido, hidróxido, hidruro. ¿Okay? Sistema de nomenclatura. En el sistema de nomenclatura vamos a ver nomenclatura Stock, nomenclatura clásica, la nomenclatura IUPAC. El sistema de nomenclatura Stock, ¿a qué se refiere? Es nombrar los elementos y, además de ello, colocar entre paréntesis la valencia o estado de oxidación, hablando numéricamente del elemento correspondiente. Y en la nomenclatura clásica vamos a hablar de las terminaciones, ya sea ICO, ya sea OS. Como ejemplo, a ver, yo tengo un elemento, el cloro. El cloro tiene ¿cuántos estados de oxidación? 4 estados de oxidación. ¿Cuáles son? Más 1, más 3, más 5, más 7. Las terminaciones, ¿cómo va a ser? Hipocloroso. Puede ser cloroso y clórico, perclórico. ¿Okay? Y en la nomenclatura IUPAC, ¿en qué consiste? Consiste en utilizar prefijos numerales. Podemos hablar, cuando hablamos de 1, ¿no? Mono, 2, di, tri, 3, tetra, 4, penta, 5. Ahora vamos a ver el función óxido. ¿De qué se encarga la función óxido? Se encarga básicamente de combinar entre elementos no metales y metales unidos con el oxígeno. Como podemos ver en la imagen correspondiente, vemos, ¿no? La obtención es el elemento más el oxígeno, obtengo ¿qué? Un óxido. Y la formulación respectiva básicamente parte del elemento con el estado de oxidación y con el estado de oxidación de ¿qué? Del oxígeno, que es menos 2. Por el cruce de cargas que obtengo el elemento con un coeficiente 2. ¿Por qué coeficiente 2, profesor? Porque ese es el estado de oxidación de ¿quién? Del oxígeno. Y el coeficiente X, ¿respecto a quién es? Al estado de oxidación del elemento. Dentro de la función óxido vamos a ver los tipos: los no metálicos y los metálicos. ¿Cuáles son los metálicos? Los óxidos básicos. Y los no metálicos, los óxidos ácidos. El óxido metálico o óxido básico, ¿de qué manera se forma? Un metal más el oxígeno, por lo tanto estoy obteniendo un óxido. Profesor, a ver, cuando yo puedo ver en la manera de ejemplo, tengo en este caso, ¿no?, unido el hierro con el oxígeno. Ah, profesor, pero yo veo un coeficiente del hierro 2 y el oxígeno ¿cuánto? 3. Entonces yo quiero que sea la sumatoria de cargas ¿cuánto? 0. Por lo tanto, como sé que la valencia del oxígeno es menos 2, 3 por menos 2, menos 6. Entonces, a la valencia del hierro, ¿cuánto tengo que colocarle? X. 2 por X menos 6 igual a 0. Por lo tanto, la valencia del hierro estamos tomando más 3. Y como te dije anteriormente, cuando yo quiero nombrar en la nomenclatura clásica, tengo que ver las terminaciones, ya sea ICO, ya sea OS. Bueno, si yo tengo dos estados de oxidación, ¿cómo va a ser en ello? El mayor termina en ICO y el menor termina en OS. Como puede observar, el hierro en este caso estamos tomando con estado de oxidación más 1, ¿cómo lo llamo? Óxido férrico. Ese es en la nomenclatura clásica. Y en la nomenclatura Stock, como te dije, nombramos al elemento y entre paréntesis coloco en romanos ¿a quién? Al hierro. Al hierro, entre paréntesis ¿cuánto? Más 3. ¿Pero en qué? En romanos. No te olvides de ello. Y en el IUPAC, trióxido de hierro. ¿Por qué, profesor? Porque si nosotros observamos, en el compuesto estamos hablando con coeficiente del oxígeno ¿cuánto? 3. Por lo tanto,
trióxido de hierro, coeficiente 2, ¿ok? En el ejemplo 2 yo veo unido el calcio con el oxígeno. Ah, profesor, pero el calcio solamente tiene un solo estado de oxidación. Por lo tanto, la terminación ¿qué va a ser? Va a terminar en ico. En la clásica, óxido cálcico directamente. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no puedo utilizar oso? No, pues joven, señorita. Si nosotros observamos que el calcio solamente tiene un solo estado de oxidación. Y si tiene un solo estado de oxidación, la terminación siempre va a ser en ico. En el stop, óxido cálcico 2, ¿por qué? Ah, profesor, pero si yo veo ahí la valencia es 1. Joven, si nosotros sabemos que la valencia del oxígeno es menos 2, para que sea 0, ¿cuánto tiene que ser el calcio? Más 2. Y en el IUPAC, monóxido de calcio. Mono, ¿por qué? Por el coeficiente del oxígeno es 1 de calcio. Como en el calcio ya no hay un coeficiente que es 1, no lo vas a colocar mono, no vas a decir monocalcio, sino directamente monóxido de calcio. Óxido no metálico, también llamado óxido ácido. ¿De qué manera se forma? Un elemento no metálico más el oxígeno. Me da como un producto que es en el anhidrido. En este caso tienes que tener mucho cuidado cuando hablamos del óxido básico y el óxido ácido. ¿Por qué? ¿Por qué ello? Cuando en la clásica, en el óxido básico, ¿qué nombramos? Óxido de tal elemento. Pero en este caso no, va la palabra anhidrido. Como podemos observar, el azufre tiene ¿cuántos estados de oxidación? 3. El menor de ellos, ¿qué va a tomar? Hipo-oso, que es el estado de oxidación más 2. ¿Y el 4 qué va a ser? El oso. El más 6, terminación, ico. Como podemos ver en la nomenclatura clásica, tiene que ser anhidrido hipocloroso. ¿Por qué? Si nos damos cuenta que la valencia del oxígeno es menos 2, para que sea 0 la sumatoria, por lo tanto, el estado de oxidación del azufre tiene que ser más 2. Y es por ello que toma en la nomenclatura clásica anhidrido hipocloroso. Y en el IUPAC, monóxido de azufre, porque vemos que el coeficiente del oxígeno toma más, solamente 1. El ejemplo 2, vemos cloro con oxígeno. Ah, profesor, si yo puedo observar que el cloro, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Tenemos 4 estados de oxidación. Y cuando te dije son 4, el menor de ellos empieza por hipo y termina en oso. Y el mayor de ellos empieza por per y termina en ico. Ahora, podemos observar en ello, si el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, por lo tanto, 7 por menos 2 es menos 14. 2 por x, 2x. Pasamos a sumarlo, sería igualándolo a 0, ¿no? Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto toma? 7. Ah, profe, entonces estamos hablando que el estado de oxidación del cloro, ¿cuánto está tomando? Más 7. Entonces, voy a empezar ¿por qué? Por per y voy a terminar en ico. Clásica, anhidrido perclórico. ¿Por qué? Porque estoy tomando el estado de oxidación más 7. Perclórico. En el IUPAC, heptóxido de dicloro. Claro, su coeficiente del oxígeno ¿cuánto es? 7. Heptóxido de dicloro. Función hidróxido. Base. ¿Cómo me voy a dar cuenta si estoy en una función hidróxido? Fácilmente. ¿Por qué? Porque vas a tener una base que es el OH. Eso va a ser tu grupo hidróxido. ¿Ok? En la obtención general, ¿cómo se va a realizar? Un óxido básico más el agua. Importante. Voy a tener ¿qué? Y la hidróxido. Y la formulación es el elemento, su valencia, el grupo funcional que es OH elevado a la menos 1. ¿Por qué, profesor, menos 1? ¿Por qué tiene que ser la valencia menos 1 del OH? Si nosotros vemos que cuando realizamos que la valencia del oxígeno es menos 2 y la valencia del hidrógeno es más 1, cuando yo sumo tengo por resultado menos 1. Y es por ello que el estado de oxidación tiene que ser menos 1. Ejemplo, vemos ahí el cobre con el grupo funcional que es el OH. Por lo tanto, veo 2 por menos 1 sería menos 2. Y como yo no sé cuánto vale la valencia del cobre, ¿qué lo voy a colocar? Le coloco X. X menos 2 igual a 0. Por lo tanto, el cobre tiene que tomar ¿cuánto? Más 2. Y es por ello, como yo sé, cuando hablamos de los estados de oxidación de los elementos correspondientes, el cobre tiene ¿cuánto? 2 estados de oxidación. Y es por ello, como estoy tomando 2, la terminación ¿qué va a ser? Ico. En la clásica, ¿cómo lo llamo? Hidróxido
cúprico. En el stock, hidróxido de cobre, 2. ¿Por qué, profesor? Si nos damos cuenta, haciendo un cruce de carga, el estado de oxidación del cobre, ¿cuánto toma? Más 2. En el UPAC, dióxido de cobre. Ahí está. Muy bien, jovencitos. Es importante, después de cada sesión de clase, ponerlo en práctica, lo que hemos aprendido. Porque de esa manera vamos a estar mejor preparados. De esta manera nos vamos a lograr más adelante en los exámenes de admisión podemos resolver el tema con facilidad. Te dejo 3 ejemplos importantes. Cualquier duda que tengas, no dudes en preguntarme durante la clase, en el aula. ¿Ok? Muy bien, chicos. Una vez llegado aprendido todos los temas correspondientes acerca de la nomenclatura inorgánica, si nos damos cuenta es muy sencillo. No tengas temor a ello. Nombrarlos a cada compuesto solamente va a depender de qué, de los estados de oxidación. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, no dudes en preguntarme, ¿ok? Siempre recuerda que nosotros los docentes estamos para servir a ustedes. No olvides darle like a la página correspondiente y suscríbete en la página VH School. Cuídense.